Decían los maestros Jedi de la Guerra de las Galaxias que tu enfoque determina tu realidad. Y es una verdad filosófica muy cierta. A fin de cuentas, tu mundo, el mío, el de todos, es un mundo completamente mental. Depende de tus creencias, depende de tus valores, depende de tus emociones, depende de un montón de cosas que han hecho que enfoques la vida de determinada forma. Tú y yo no vivimos en el mismo mundo. No hay nadie que viva realmente en el mismo mundo porque la forma que tenemos de verlo es completamente distinta a cada uno. Es curioso que algo tan importante esté en buena medida determinado por unos intrusos que se dedican a plantar valores, a plantar referencias, a plantar opiniones dentro de tu cabeza para conformar esa realidad. Y esos intrusos tienen un nombre, son los medios de comunicación de masas. Cada uno tiene su agenda, no son ONGs, son empresas privadas que lógicamente tienen sus propósitos. Pero aparte de eso, los periodistas que trabajamos, muchos de nosotros en esos medios de comunicación social, pues también tenemos nuestros propósitos, nuestras creencias, nuestras agendas y nuestros intereses. Puede que pienses que todo esto son chorradas de conspiranoicos y que el mundo realmente es el que se refleja en las páginas de tu periódico, en las páginas de tu revista, en tu emisora de radio o en los programas de televisión que ves. Pero te pondré un ejemplo. Udo Ulfkotte es uno de los periodistas con más prestigio actualmente en Alemania, un gran periodista de investigación. Ha trabajado en muchos medios, como el Frankfurter Allgemeine, que es uno de los periódicos más importantes de allí. Es un tío con prestigio. Pues hace nada, después de 25 años de profesión, se descolgó con un libro en el que confesaba que él mismo había estado todo ese tiempo a sueldo pagado con billetes en sobrecitos por la Central de Inteligencia Norteamericana, que le decía qué reportajes tenía que hacer, sobre qué temas, con qué enfoque, y muchas de las veces le daba hasta los datos para hacerlo. No solamente eso ponía en este libro, sino que además daba los nombres y apellidos de muchos de sus compañeros que estaban en la misma situación, bien trabajando para un servicio de inteligencia nacional o extranjero, bien para un partido político, bien para un lobby como el de las farmacéuticas, la industria alimentaria, la industria de la energía. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que las noticias que estamos recibiendo son ciertas? De que no hay alguien que quiere meternos un virus en el ordenador de nuestro cerebro y alterar su funcionamiento y nuestra visión del mundo. La buena noticia es que no es tan difícil sustraerse a ese control. Es una receta de 3 pasos apenas que, si se siguen, y al principio cuesta, pues pueden darte un beneficio muy grande, que es el de recuperar el trono de la República Independiente, en este caso de tu cerebro. El primero es muy sencillo. La primera fase es: haz caso a tu sentido común, que le hacemos caso pocas veces últimamente. Haz caso a tu sentido común. Muchas veces estás viendo una noticia, estás recibiendo una información y estás diciendo: algo no encaja, esto no se corresponde con lo que yo sé de la vida, con lo que yo sé de la sociedad, con lo que yo sé del mundo que me rodea, con lo que yo sé de historia, con lo que yo sé del universo en general. Y sin embargo, muchas veces lo dejamos ahí y decimos: bueno, me trago la noticia y ya está, a pesar de que algo no me chirría. Hay miles de ejemplos. ¿De verdad te crees que una organización como el Estado Islámico de repente surge de la nada, como los champiñones, sin que nadie le ayude? ¿O que un jovencito como el pequeño Nicolás de repente accede a los estamentos más altos de la sociedad y del poder sin más armas que su labia y su cara bonita? ¿A qué no? ¿A qué no se encaja con lo que realmente nos dice el sentido común? Esa es la primera señal de alarma. Eso es lo que nos puede hacer investigar y llevarnos al segundo paso. El segundo paso es una pregunta muy sencilla: ¿quién se beneficia?
¿Quién se beneficia de que yo reciba esta información, de que yo tenga esta forma de ver el mundo? ¿Quién está interesado? ¿Un partido político, una ideología, un país, un bloque económico, una industria determinada? Porque alguien está patrocinando muchas veces noticias. Hay en todos los medios de comunicación del mundo noticias que se llaman remitidos, que vienen directamente de los departamentos de relaciones públicas de empresas, que en el fondo son publicidad encubierta. Pues bien, una vez nos hayamos hecho esas dos preguntas, ¿quién se beneficia? Y, sobre todo, la alerta del sentido común, llega la tercera fase, que es la más complicada, quizá la más periodística, que es ¿qué me falta? ¿Qué pieza me falta para completar el puzzle? Y lo ves, una vez has cumplido las dos primeras fases, ves el puzzle y ves los 2 o 3 o 4 trocitos que lo harían encajar todo, que lo harían todo comprensible y que sin embargo alguien nos está sustrayendo. Y la parte preciosa de este asunto es que ahí es donde tienes que hacer tu propio trabajo de periodista, de investigador. Y no es difícil, ahora mismo lo tenemos más fácil que nunca, eso que se nos exige a los que trabajamos en la prensa, que es contrastar la noticia. Pues tú mismo puedes contrastar la noticia. Puedes, a través de las redes sociales, a través de internet, a través de la cantidad de medios que tenemos para informarnos a nuestro alcance, pues de repente contrastar y ver todas las versiones de la misma información, someterlas a ese control del sentido común, a ese control de quién se beneficia y decidir por ti mismo cuál es la más razonable. Dicho así, en una charla puede parecer un ejercicio un poco agotador, pero créeme, si lo conviertes en una costumbre, no se trata de ir analizando el periódico con una lupa, sino simplemente esas noticias que dices, hey, este tema me interesa, y sin embargo hay algo que huele a chamusquina, pues si lo conviertes en costumbre, descubrirás que tus opiniones son cada vez más tuyas, que eres una persona cada vez con más criterio y que eres un ser pensante, autónomo, y no pensante porque otros han inculcado determinados pensamientos en ti. Y espero que esta charla algún día, si llega ese momento, pues la recuerdes y te haya resultado útil. A fin de cuentas tenemos que estar todos muy vigilantes porque estamos en días extraños.